The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Es un placer estar, siempre digo, es un placer porque cuando vengo a hablar de la palabra, eso me entusiasma, es un placer para mí, porque yo sé que cada palabra que hablamos es vida. Y no solamente es vida, sino nos llena de vida y nos da la solución de todos los problemas que tenemos. Y si no tenemos problemas, nos da la solución de las bendiciones que tenemos. De todas maneras, una forma o la otra, la palabra de Dios es exactamente lo que necesitamos diariamente, diariamente. Señor Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, tú estás encargado de este estudio y yo sé que los que van a escucharla van a sentir el amor y la fuerza que tú tienes para ellos por medio de tu palabra. Amén. El título de este estudio es Conocer y actuar en la palabra de Dios. Conocer y actuar en la palabra de Dios. Uno de los mejores ejemplos que tenemos de conocer y actuar en la palabra de Dios lo tenemos en el libro de Génesis, cuando Dios mismo habló la palabra. Cuando Él estaba creando el horizonte, estaba creando la tierra, estaba haciendo todo lo que necesitaba, Él habló, usó su palabra. Voy a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 3, y dice así: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. La palabra de Dios fue expresada, y dijo Dios que exista la luz, y llegó a existir la luz. Entonces dijo Dios de nuevo que exista el firmamento en medio de las aguas que se separen. Y así fue. Existió el firmamento y las aguas se separaron. Dijo después Dios que las aguas debajo del cielo se reúnen en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. La palabra de Dios de nuevo. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas den semillas. Y así se efectuó. Y dijo también Dios en el versículo 14, que haya luces en el firmamento, que se separen del día y de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Así que vemos, si Dios, que es Dios grande y todopoderoso, Él habló la palabra para dar a entender y hacer lo que Él quería hacer. Así que nosotros tenemos la palabra. Y si somos hijos de Dios, hijas de Dios, debemos imitar lo que hace Él y lo que Él dice. Así que nosotros tenemos que conocer la palabra, creer en la palabra, actuar en la palabra. Dios estaba actuando en Génesis, en la palabra. Él estaba actuando en su palabra. Yo personalmente creo mucho en la palabra de Dios. Yo tengo fe en la palabra de Dios. Más que la riqueza, que el tesoro, que las joyerías, más que nada, porque la riqueza no puede sanarme. Si podría sanarme si pago a un doctor, pero si no tengo el dinero para ir al doctor y creo en la palabra de Dios puede sanarme. Así que la palabra de Dios para mí es lo mejor de todo lo que ha existido en el mundo, porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Cristo es la palabra. Y dice el versículo bien claro, la palabra es vida. Y cuando hablamos la palabra, da vida. En lo que nosotros estamos pidiendo, da vida. Tenemos que esperar a veces la respuesta de lo que estamos pidiendo, pero eso no quiere decir que no va a existir lo que estamos esperando. Tenemos que tener paciencia, porque a veces el largo tiempo que coge. Por ejemplo, en Abraham, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, ¿cuántos años le cogió? Más de 20 años. Pero tuvo el hijo. ¿Y qué somos nosotros? Descendientes de Abraham. Así que todo lo que Dios habla sale y se cumple, porque Dios es grande y Él sabe y conoce todo lo que nosotros hacemos. Así que
El mismo Dios que al principio hizo la boca del hombre para hablar y los oídos para oír y los ojos para ver, vive dentro de ti y dentro de mí. El mismo Dios. Él nos dio, al principio hizo la boca. ¿Para qué hablar? ¿Para qué la boca? Para hablar su palabra. ¿Y para qué los oídos? Para oír su voz. ¿Y para qué los ojos? Para leer su palabra. Todo Dios lo ha hecho con un propósito. Y el propósito es para mi felicidad y la bendición de todos nosotros, sus hijos. En el libro de Juan vamos a leer, en el versículo 3, lo que Dios ha hecho, pero en un principio. El capítulo 3, y dice así. Capítulo 3, 1 y 5, dice así. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Déjeme retractar un poquito y decir, cuando este Nicodemo venía a visitar a Jesús, él venía de noche. No era porque tenía miedo que lo vieran, no era porque tenía miedo que lo apedrearan, ni que quería esconderse. La razón que él venía de noche, porque no había nadie alrededor de Cristo, y él quería a Cristo para él solo, para que Cristo le enseñara. Esa era la sabiduría de ese hombre. Cuando nosotros queremos estar con Cristo, muchas veces queremos estar solos. Muchas veces queremos estar en compañía, porque 3 y 4 dice Dios que Él está en el medio de todos nosotros. Pero a veces necesitamos la intimidad del Dios Todopoderoso. Personalmente, es muy importante tener ese momento de intimidad con Dios. Así que sigo leyendo ahora el versículo 3. De veras te aseguro, dice Cristo, de veras te aseguro, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. No puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Le dijo el Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en la matriz o el vientre de la madre y volver a nacer? Y contestó Cristo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En pocas palabras, necesitamos creer en la palabra de Dios, que Cristo vino, tomó todos nuestros pecados en la cruz, completos nos salvó de toda la maldición. Él cogió en su cuerpo todo el pecado, toda la maldición, todas las enfermedades, toda la pobreza. Esta tierra está maldita, pero los que somos hijos de Dios estamos benditos. Porque Dios maldijo a la tierra y esta tierra va a estar maldecida hasta que venga Cristo de nuevo a recuperar y a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero mientras tanto, cuando reconocemos que Cristo Jesús es nuestro Salvador, la maldición de una vez cae y nosotros entramos a la bendición de Dios. Ya no estamos caminando en la tierra que está maldita, pero nosotros no estamos malditos. Nosotros somos bendecidos de Dios Todopoderoso. Perdonen. Así que, por eso que Él dice, y te aseguro de que quien no nazca de agua y del Espíritu, quiere decir del Espíritu de Dios, tiene que nacer del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. ¿Qué quiere decir que no puede entrar en el reino de Dios? Simplemente que si no has nacido de Cristo, no has confesado a Cristo como tu Salvador, no tienes la salvación. Y si no tienes la salvación, no puedes entrar al reino de Dios. Porque Cristo es la puerta para entrar a la presencia de Dios Todopoderoso. Así que si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador, más nunca vas a poder tú llegar a la presencia de Dios y salir de la maldición de la tierra y entrar a la bendición por medio de Cristo en la presencia del Padre Celestial. La palabra de Cristo estaba hablando Él estaba hablando su palabra. Él estaba diciendo lo que tenía que hacer Nicodemo, volver a nacer de nuevo. Ahora, ¿qué puede hacer una persona cuando uno no quiere recibir al Señor?
Si hay un miembro de tu familia que no quiere recibir, y tú eres cristiana o cristiano, y no quieres recibir por cualquier motivo a Cristo Jesús, no está listo para recibirle a Cristo Jesús, lo único que tú puedes hacer, no perder esperanza, porque Dios dijo que en la casa donde hay un salvo, toda la casa va a ser salva. Lo que tienes que hacer es orar para que esa persona reciba a Cristo Jesús, para que reciba a Cristo Jesús. Así que en el libro de Santiago voy a leer, en el libro de Santiago, voy a leerles a ustedes ahora, el versículo 1, capítulo 1, versículo 16-18. Y dice así: mis queridos hermanos, estaba hablando Pedro, mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dávida o todo regalo, dávida quiere decir regalo, toda nueva dávida, todo regalo y todo don, la bendición, todo don, la perfección, todo don es perfecto, desciende de lo alto, donde está el Padre. ¿Se dan cuenta? Todo lo que dice, voy a repetir, mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dávida o regalo y todo don perfecto desciende de los cielos, de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras, o sea, las estrellas celestes, las lumbreras celestes, y que no cambian como los astros, ni se mueven como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Qué felicidad más grande, que somos su fruto de Dios. Somos el fruto más grande que podemos. ¿Qué podemos decir nosotros? Yo soy el fruto del Todopoderoso, el Creador de la tierra y de los cielos. Él es mi Padre, Cristo Jesús es mi Salvador. El Espíritu Santo es el que me guía y vive dentro de mí. Tengo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos el fruto del Padre Celestial. Así como uno tiene fruto de peras, un palo de peras, y el palo de peras da frutos, y los frutos son deliciosos, son dulces, y tú tienes ese fruto, ese palo lleno de frutos, tú estás regalando las peras todo el tiempo. ¿Por qué? Porque te sientes orgullosa de que tú sembraste ese palo y ese palo está dando más peras y peras a todos los vecindarios y a todos los que necesitan. Hasta puedes venderlo si quieres. Pero nosotros no somos fruta, somos el fruto espiritual de Dios. Somos frutos, sí, pero somos frutos espirituales de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. De acuerdo con su palabra, milagros grandes serán manifestados, dijo Dios, en el alma de los hombres cuando reciben a Cristo Jesús. De acuerdo con su palabra. Si conoces la palabra, eso es lo que quiere decir Dios. De acuerdo con su palabra, milagros serán manifestados, dice grandemente. Y voy a seguir leyendo. Dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros mejores frutos de su creación. Los mejores frutos. Lo que quiere decir Dios aquí, con mucho amor, dice, milagros grandes serán manifestados en todo el alma de los hombres. Porque cuando tú recibes la salvación, tú quieres dar salvación a otra persona y la salvación sigue y la salvación sigue. Así que tú estás recogiendo frutos. Por eso es que Dios nos crió, para que nosotros siguiéramos haciendo frutos. Así que Él dice, ese es el mejor milagro. Si tú crees que hay un milagro grande en tu vida, el milagro más grande que yo he recibido es la salvación de Cristo Jesús, que Él recibí como mi Salvador. Ese es el milagro más grande. No hay otro milagro que pueda superar la salvación. Y por eso que Dios le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Todo hombre tiene que nacer de nuevo para poder tener la salvación. Porque la salvación fue pagada por medio de Cristo Jesús cuando Él dio sus cuerpos, su sangre, para que nosotros los que éramos esclavos de Satanás volvamos a ser ahora señores y hijos del Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús, que ese es el Padre. Así que estamos entonces nosotros viendo que es importante que tengamos la palabra de Dios y que aprendamos lo que quiere decir la palabra. Puedes tener la palabra, pero si no estudias la palabra, lo que significa, no te pongas a leer un libro y
y te vas a leer todo el libro de una vez, puedes hacerlo y tienes el entendimiento de lo que estás leyendo. Pero para mí la mejor manera de comprender a Cristo es cuando yo estoy estudiando la Biblia, estoy leyendo su palabra, o algún versículo que me llama la atención, yo paro ahí y le digo al Señor, no entiendo, dame el resultado. O si lo entiendo, dime, ¿cómo lo voy a autorizar y cómo lo voy a utilizar? Así que entonces es por eso que debemos decir, conoce y actúa en la palabra. Conocerla y actuar como hizo Dios cuando Él estaba hablando en Génesis. Él habló y se creó. Nosotros hablamos y creamos. Nosotros hablamos y oramos. Nosotros creamos la palabra, leemos la palabra y creamos. Porque estamos creando fruto. Cada vez que tú le hablas a una persona que tiene problemas y la persona sale feliz, creaste fruto de felicidad a esa persona. Creaste fruto de paz a esa persona. Todos los frutos son diferentes, pero son frutos de Dios. Así que por eso nosotros debemos tener la inteligencia de entender de que toda palabra de Dios es vida. Y porque es vida, es necesaria que todo el mundo la tenga. No solamente tus hijos y tu familia, pero las personas que te rodean. Ahora, cuando estás dando ese fruto de felicidad, uno a veces tiene también problemas, pero los problemas siempre se resuelven por medio de la palabra también. Leyendo la palabra uno resuelve su problema, porque la palabra es Dios, Cristo Jesús, y Él te está hablando con lo que puedes hacer con el problema que tienes. Él te da los versículos, Él te da, o te puede venir una persona y darte un versículo o darte una palabra. Así que también para nosotros que hemos nacido de nuevo, necesitamos unos a los otros. Nosotros nos necesitamos unos a los otros, porque cuando nos necesitamos los unos a los otros, nos ayudamos los unos con los otros. Ahora, voy a leer en el versículo de Tito, en el capítulo de Tito, el versículo de Tito voy a leer, el capítulo 3 y el versículo 5, y dice así, 5 a 7. Él nos salvó, estamos hablando de Cristo, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia. Cristo Jesús nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Es decir, el Padre nos salvó porque Él mandó a Cristo para que nos salvara. Así que vamos a leerlo bien correcto. Él nos salvó, el Padre nos salvó mandando a Cristo, así que Él nos salvó. Cristo nos salvó dando su sangre, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. La misericordia de Dios al mandar a Cristo ha salvado a nuestro soul, nuestro espíritu, nos ha salvado. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Una vez más se menciona el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo, el que está viviendo dentro de nosotros, Cristo Jesús. Acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno, son tres en uno. Así que vemos entonces que el Padre mandó a Cristo, Cristo murió por nosotros, entonces Cristo mandó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él mismo. Hay un versículo que dice, y yo y Él fuimos a la cruz. Yo y Él fuimos a la cruz. El Padre y el Hijo fueron juntos a la cruz. No me preguntes cómo eso se explica, yo le voy a preguntar eso al Padre también cuando esté en el cielo. Pero es muy fácil, son una sola persona. Son una sola persona, pero es un versículo que me llama mucho la atención, porque es algo que es verdad. El Padre y el Hijo fueron a la cruz, así que ellos fueron a la cruz juntos, porque el Padre y el Hijo es uno. Y ahora cuando Cristo dijo que Él iba a subir al cielo, cuando resucitó, que tenía que volver al cielo con el Padre, Él dijo, yo voy a mandar el Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios, el Padre, me dijo a mí y dijo a ustedes que cuando yo fuera a subir, iba a mandarlo. Así que Cristo fue y subió, pero Él mandó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo mismo y Cristo mismo es Dios. Así que tenemos el Espíritu Santo que es el Padre Celestial. Cristo, el Padre, todo junto. No creo que vayas a creer que es enredado, no está enredado nada. Todo es perfecto. Lo que tenemos que tener es paciencia para entender la palabra. Por eso que debes de pedirle al Espíritu Santo cada vez que vas a leer, enséñame de lo que voy a leer.
Porque Dios dijo, yo, el Espíritu de Dios, yo mismo te voy a enseñar. Así que tenemos que entender lo que Dios está diciendo. Por medio de la palabra y espíritu de Jesucristo, esos que están espiritualmente ciegos, los que están espiritualmente ciegos, sus mentes serán iluminadas para que puedan entender. Están ciegos mentalmente, los oídos, los ojos no pueden ver, están ciegos. Espiritualmente estamos hablando, están ciegos espiritualmente. Y por eso dice Tito, ahora sigo leyendo el versículo 4. Perdone, el versículo 5 voy a empezar de nuevo. Él nos salvó para que no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento y de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros por medio de Jesucristo. Cristo dijo, yo me voy, pero yo voy a mandar el Espíritu de Dios. Así que estamos viendo que el Espíritu de Dios está en nosotros. Él lo dijo por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados todos nosotros por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Nosotros somos herederos de todo lo que Cristo tiene. Todo lo que Cristo tiene nos pertenece a nosotros. Todo lo que Cristo tiene. Él es rico, Él es saludable, Él tiene de todo y nos pertenece a nosotros. Solamente que tenemos que vivir una vida santa para poder recibir todo lo que Cristo quiere darnos. ¿Cómo Dios quiere darnos todo? Sí, pero ¿lo podemos recibir? Si estamos haciendo vida pecadora y estamos salvos y estamos haciendo vida pecadora, ¿cómo vamos a recibir el regalo de Dios si estamos viviendo en pecado? Somos salvos, sí. Y vamos a morir si vamos al cielo, porque somos salvos. Pero te estás evitando todas las bendiciones de Dios aquí en la tierra. Porque estás todavía luchando con el enemigo que te lleva al pecado. No vas a perder tu salvación, pero estás pecando. Así que no vas a recibir todas las bendiciones que Dios tiene. Sería injusto. Sería injusto. Y Dios es justo. Dios es justo. Así que dice, así lo hizo para que ya nosotros justificados, que quiere decir bañados con la sangre de Cristo Jesús, estamos limpios de pecado, estamos limpios de todo pecado, estamos limpios de pecado. Así que entonces él sigue diciendo, pues somos justos, hemos sido justificados por la gracia la gracia de Dios. Llegaremos a ser entonces ahora herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. La esperanza de recibir la vida eterna es que cuando tú mueras o yo muera, vamos a vivir, el Espíritu de nosotros va a subir a donde el que lo creó. El cuerpo va a estar muerto y lo van a enterrar o lo van a quemar. Pero el Espíritu, enseguida que el aliento de la vida del cuerpo sube, que es el Espíritu, sube al Creador, al que lo hizo. Es el dueño del Espíritu. Por eso es que Dios dice, tú eres mío, yo te he creado, tú eres mío. El Espíritu de Dios el Espíritu está vivo, pero no está Dios dentro de nosotros hasta que nosotros reconozcamos y hablemos y confesemos a Cristo como nuestro Salvador, para que nuestro espíritu sea salvo. Por eso que él dice aquí en este versículo, es un versículo muy interesante. Dice bien claro, así lo hizo para que justificado, una vez tú has nacido de Cristo, has recibido a Cristo como tu Salvador, has sido justificado. Una vez justificada, por gracia de Dios, llegaremos a ser herederos de todo lo que tiene Cristo, pero la herencia más grande que a mí me interesa es que cuando yo muera, mi espíritu va al cielo. Mi espíritu va a morir, mi espíritu no va a morir, pero va a ir al dueño que lo hizo, a mi Padre Celestial. A mi Padre Celestial. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hermanos y hermanas, si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador, no lo has recibido como tu Salvador, voy a orar para que tú puedas reconocerlo si quieres recibir a Cristo como tu Salvador. Señor, di conmigo estas palabras. Señor, soy pecadora. Reconozco que no he recibido a Cristo como mi Salvador. Me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Ahora yo quiero ser salva o quiero ser salvo.
hombre o mujer. Te pido, Señor, que me perdones. Y ahora yo reconozco que Cristo es el Dios que tú mandaste para que nosotros lo aceptáramos como hombre no solamente, sino como Dios y Salvador. Así que yo recibo a Cristo Jesús como mi Salvador. Gracias, Señor, por mandarlo a Él. Ahora soy salva en el espiritual, soy salva para siempre. Soy salvo para siempre. Ahora tienes no solamente la salvación de ser salva para siempre, pero tienes la salvación y la heredad de Cristo Jesús. La salud, el bienestar, la financiera, todo lo que Cristo tienes. Nada más tienes que ahora coger una Biblia, ve a una iglesia, mantente en esa iglesia si es la que te gusta, pero busca una iglesia que hable la palabra, porque la palabra es la que da vida. Acuérdate que la palabra tienes que conocerse y actuar en ella. Así que si vas a reconocer una iglesia que están hablando la palabra de Dios, estás en un buen lugar. Pero si estás en una iglesia que no están hablando la palabra de Dios, estás perdido o perdida. Acuérdense que Dios quiere que nosotros subamos a entender no solamente lo que Él tiene para nosotros, pero lo que Él quiere para nosotros. Por medio de la palabra y el Espíritu de Jesucristo, a esos que están espiritualmente ciegos, ahora que tú recibiste, hombre, mujer, que recibiste a Cristo como tu Salvador, ya no estás ciego, ya no estás más ciego. Ahora tienes tu mente clara, estás iluminado, estás iluminada, para que puedas entender lo que vas a leer en la Biblia de ahora en adelante. La iluminación es para que nosotros podamos entender el entendimiento de la palabra de Dios que va a ayudarte a actuar en la palabra cuando crezcas en la palabra y va a ayudarte a vivir de la palabra. Amén. Todos nosotros tenemos un problema. Ahora mismo el Señor me está diciendo que hay una persona que tiene problemas con los ojos. ¿Cuál es la enfermedad de tus ojos? No sé. Pero sé que tienes, voy a decir el ojo izquierdo. Tienes problemas con el ojo izquierdo. Señor Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, yo hablo la salud al ojo de esa persona, del ojo izquierdo. Dale la salud y que la infección y la enfermedad salga de ese ojo, en el nombre de Cristo Jesús. Para que tú, Señor Todopoderoso, Cristo Jesús, seas magnificado. Tú recibes la gloria y el honor de esa persona que ha recibido la sanidad del ojo izquierdo. En el nombre de Cristo Jesús, así sea para siempre. Dios los ama y Dios quiere que ustedes sigan creciendo ahora en Él. Ya que recibiste a Cristo, sigue creciendo y aprende a conocer su palabra para que puedas ser feliz y tener todo lo que Él quiere de ti. Que Dios los bendiga, porque Él los ama, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y hasta la próxima vez que estemos unidos de nuevo para seguir el estudio, damos gracias al Señor por nuestra vida y felicidad y la salud. Que Dios los ame y los bendiga para siempre. Amén, así sea. It's the Word of Life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.